Hello guys, I'm here again and again. We're starting this afternoon presentation in our parallel sessions, and our subject will be territorial planning and landscape. And we'll present our person now, our expert, which is Edwina Barreto. She's an architect. She has been working for a long time in Cabildo de la Palma. She has been in charge in the planning area there, and related with many different subjects and planning in whole the island. Very well conocedora of all the island, all the situation of the volcano. She was the person who supported us with the map of La Palma. We are very glad to have she here, as well the rest of the people, two more who are with us, Silvia and Nieves. They'll build our group's work before. Gracias, Vina, y una presentacióncita. Gracias. Y nos traduce Paula Clemente. Hola, buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí. Muchas gracias a los organizadores por invitarme, y la verdad es que me siento muy feliz de estar compartiendo estos temas de sostenibilidad con todos ustedes. Como ha dicho Carlos, yo soy arquitecta del Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma y, aquí tenemos el plano también. Este es el plano de zonificación de la isla, del Plan Insular de Ordenación. Y me interesa destacar el hecho de que la isla de La Palma tiene un territorio limitado, como sucede en todas las islas. Tiene un alto predominio de suelos de valor ambiental, como ya habrán podido ir conociendo, y también tiene una orografía muy accidentada que hace que el suelo que sea susceptible de ser soporte a todo tipo de usos ganaderos, de actividades económicas, vivienda, es muy escaso. She started by thanking the organization and everyone present for having her here. She's very happy to be participating today with us, discussing sustainability topics. She started by presenting us this map of La Palma, and she mentioned how the availability of land that is available for construction and urbanization, but also for other uses such as agriculture, is very limited. There's also lots of areas of natural value, so that they're protected. And also the topography of the island makes it difficult to have accessibility for this urbanistic or agriculture land to develop other economic activities in those lands. Les voy a adelantar el grueso de mi reflexión. Lo que voy a intentar explicarles es que considero que la franja en la que se alinean las tres cabeceras de los municipios afectados, que son El Paso, Los Llanos y Tazacorte, la franja esa que podemos ver aquí también, esta franja es la que considero más idónea para que acoja la mayor parte de los usos y actividades a los que es preciso encontrar un nuevo lugar después del volcán. Concentrar en esa franja, sobre todo los requerimientos de vivienda, tiene unas oportunidades para beneficiar al conjunto de la población del Valle de Aridane, no solo la directamente afectada, sino a toda la población que ahora reside en esa zona, que hacen que para mí sea la propuesta más adecuada. She's introducing with this slide and with this highlighted area. This is the area
most affected by the volcano, and it includes 3 municipalities. ¿Le importa repetirme los nombres de los municipios? El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. That these municipalities are El Paso, Los Llanos de Aridane, and Tazacorte. This was most affected by the volcano, but also, in her opinion, they hold the most opportunity to develop all the new structures that would be needed to improve the sustainable development and improving the quality of life of the inhabitants of the island. Interesa destacar este criterio porque son muchísimas las propuestas de reubicar a la población donde mismo estaban las viviendas o en zonas próximas, pero afectando mucho al territorio del volcán. It's important to highlight that there have been lots of proposals to create these developments exactly in the areas where they were located prior to the eruption of the volcano. Voy a explicar muy brevemente las características del territorio de los 3 municipios, El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Se caracteriza básicamente por tener una gran dispersión edificatoria, lo que se llama el sprawl. Entonces, en los años 60, pues, sobre todo Tazacorte y Los Llanos tenían una trama urbana que se iba configurando, pero El Paso siempre se ha caracterizado por una mayor dispersión. Pero a partir de los años 60 fue como una explosión. Todo el territorio se fue llenando de edificaciones, bien para residentes que venían a pasar temporadas en extranjeros o en la zona, o bien incluso a personas que establecían su primera residencia en Palmeros, pero ya sin vinculación ninguna con las actividades primarias. In this map, she's highlighting some of the characteristics of the territory of these towns, these municipalities, and we can see the evolution from the 60s to now, and how the growth and the expansion of this urbanization has been explosive. She said the correct terminology in English is to sprawl, this sprawl of these municipalities, and she says that this expansion was due to people maybe buying, foreigners coming into the islands and buying a second home, but also for people originally from La Palma that were building their first homes, like where they live, but that they already not vinculated to the primary services, like jobs in the primary services. Ahí vemos las parcelas que están señaladas son las que estaban ocupadas por uso residencial. Como ven, en la franja de costa hay muy pocas parcelas marcadas porque estaban ocupadas por el cultivo intensivo de platanera. La franja central está prácticamente llena de viviendas por todas partes y en la zona este es justo donde salió el cono y ya, antes del volcán las condiciones orográficas ya hacían pues difícil que hubiera viviendas, y aquí se observa otro vacío, ahí, porque había un polígono industrial, pero el resto del territorio está ocupado por viviendas. Como pueden ver en las gráficas, casi todas eran viviendas unifamiliares. En Tazacorte el 100%, en Los Llanos de Aridane un porcentaje del 90% y del 90,8%. Bueno, en general, de promedio, un 91% de las viviendas afectadas eran viviendas unifamiliares aisladas. In this map, we can see in the highlighted colors all those uses of land that were homes or residences. She's highlighted how in the towns the mainly developed housing is for just one family. So it goes from Tazacorte 100% to the other 2 municipalities to 90% are housing. And she highlighted how the areas that don't have so much residential housing is due to either the plantation of bananas, the
orography and topography of the lands that is close to where the volcano eruption occurred, and on the higher area it was an industrial area. También interesa destacar, para que se hagan una idea de las características de la población, antes del volcán, en la década de 2011-2021, la población manifestaba un ligero descenso, bastante estable, pero ligeramente descendiente en los 3 municipios. El porcentaje de vejez se incrementó en esta década, 17% en Tazacorte, un 14% en Los Llanos y un 4% en El Paso, o sea, una población envejecida. En coherencia con esos datos, la tasa de dependencia en los 3 municipios es mucho mayor en la población mayor de 64 que en la menor de 16, o sea, se cuida más, hay más población que tiene que cuidar a personas mayores que a niños. Y otra característica que tiene relación con la información anterior es la dependencia brutal del vehículo privado. En el municipio del Paso hay más de un vehículo por habitante, pero se está rozando esa cifra tanto en Tazacorte como en Los Llanos de Aridane. In these slides, we can see in the first of all the inhabitants of these towns, and we can see the tendencies between 2011 and 2021 before the volcano, and we can see how there was a steady decrease, but just a small decrease. But this also relates to the index of the age, like age of the population, and we can see an increase in age of 17%, 14% and 4% in each of these towns. This is related to the index of dependency, so there is now more population over 64 years old than there is under 16. And then the last bit we can see data related to mobility, and this is how many cars or vehicles are for every 1,000 inhabitants, and we can see that in El Paso is already more cars as inhabitants than inhabitants, and in the other 2 municipalities is getting close to 1 car per inhabitant. Bueno, pues viene el volcán. La magnitud del cambio en el territorio es brutal, no solo por la altura y el volumen y la monstruosidad del material, la cantidad de material pétreo que sepultó todas estas viviendas y todos estos usos, sino, o sea, no solo es el propio territorio de la lava, sino que hubo interrupción de infraestructuras, cambios en la red de drenaje superficial, en la red de drenaje de evacuación de aguas del territorio, en todo. Es un cambio que no puede compararse con lo que sucede después de una inundación o de un incendio, de una catástrofe de otras características, porque cuando una persona que vuelve a su territorio, la propiedad se mantiene, lógicamente, nada tiene que ver, pero nada tiene que ver con lo que había antes. Entonces, esto obliga a modificar el planeamiento aplicable. Hay que modificar el planeamiento porque los valores, por ejemplo, aquí teníamos suelo para actividades agrícolas intensivas, suelo, el polígono industrial, diferentes circunstancias que tenía este territorio, pues ya nada de eso tiene razón de ser. Lo normal, cuando suceden estas cosas, cuando hay cambios, pues lo que hay que hacer es modificar el planeamiento aplicable. Puede hacerse más brevemente a través de leyes, como pretende hacer el Gobierno de Canarias, pero la manera pausada y garantista, pausada me refiero en el que pues, hay garantías de que todo el mundo participa, todas las administraciones, que se miran bien las cosas antes de decidir, hay una adecuada evaluación, es a través de la modificación del planeamiento. Las reflexiones que van a venir a partir de ahora tienen que ver más bien con centrarnos en cómo va a ser la vida de las personas que vivían en esa zona.
So in this image, we can see the impact that the lava had over this territory. She was highlighting how the landscape and the territory is much more affected in this sort of natural impact that it is until another natural catastrophe like a flooding or fire, because here we have this amount of material accumulated on top of the previous existing infrastructure, but it also affects the roads and the connectivity between the island. It affects the water systems, it affects the water absorption of the land. She was highlighting in the map how it affected like intensive plantations areas, industrial areas, and obviously housing and residences. She was saying that now, after this situation, there need to be a modification of the planning of the land. And she was highlighting that this can be done through legislation, but that the best way that includes different stakeholders, different visions and opinions will be developing new applicable planning proposals, and that the key thing to have in mind is how the affected people are going to recover their lives, like what happens with people that were living in this area. Bueno, pues a la hora de aproximarnos a qué tenemos que hacer, no podemos perder de vista pues el contexto en el que nos encontramos, en el que hemos superado ya algunos de los límites planetarios según la definición que hizo de ellos el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Bueno, podemos ver en la gráfica, en la primera, tenemos en la línea verde, supongo que esta información la tienen más que vista, pero creo que es interesante situarnos. La línea verde es el promedio en la época preindustrial y la diferencia entre la verde y la azul es el 1,5 grados del Acuerdo de París. Pues la línea roja son los promedios últimos. Entonces vemos que en algunos puntos ya nos estamos saliendo y la tendencia parece que vamos a sobrepasar rápidamente el 1,5. La siguiente gráfica es de la superficie del mar, que tiene una anomalía brutal durante el último año. Cada línea de esas es un año. Pues la línea roja es la del año 2023, por ahí vamos, y la de la derecha también está absolutamente disparatada, que es la temperatura del agua del Atlántico Norte, que tiene un incremento brutal. Y bueno, también podemos hablar de la superficie, de la media de la superficie de la Tierra, que desde el 3 de julio no para de estar por encima de los últimos récords. O sea, estamos superando, en cuestión de días, estamos explotando todas las gráficas. Entonces, eso, cuando vamos a planificar no podemos dejar de tener en cuenta estas circunstancias. Por lo que decía de los límites planetarios, esta es una tabla que he elaborado yo. Probablemente no es muy científica porque la hice ayer intentando ver cada límite planetario y qué acciones se pueden tomar desde el planeamiento. Estas acciones, pues algunas no son comparables entre sí, o sea, tiene la fiabilidad que tiene, pero sí vemos que, por ejemplo, en relación al cambio climático hay muchas decisiones que se pueden tomar para no aumentar el sobrepasamiento de los límites planetarios. Lo mismo en cuanto a deforestación y cambios de uso del suelo, en cuanto a pérdida de biodiversidad, contaminación de partículas de la atmósfera, etc. Por ejemplo, en la última columna está el agujero de ozono, que no se me ocurrió cómo se podía compensar, porque claro, creo que no tiene relación con los usos del suelo. Pero bueno, todos en mayor o menor medida pues sí tienen relación con las decisiones que tomamos sobre el territorio. So she said that we cannot develop any planning without keeping in mind the context that we find ourselves, where we are
crossing all the planetary limits. In the first graph, we can see in green the average temperature of pre-industrial times, and then in blue is the estimated temperature within this 1.5 degrees limit. And in red, we can see how the tendencies in temperature are already overcoming these 1.5 temperatures, and it's expected to happen more and more. In the second graph, we can see the temperature on the surface of the sea. And all these lines are records throughout the years. And in red, we can see how in 2023, the surface temperature in the sea has been increasing in an unprecedented way, and it's behaving very different from any time before. The last graph shows this sea surface temperature in the North Atlantic region in particular, where we are located, and how 2023 has had amazing increase, an unprecedented increase in temperature. She related also to land temperatures are also showing unprecedented increases this year. Well, this is not for La Palma only, right? This is general. These are General. global, yeah, General. global daily surface and General. global sea surface. Here she presented a table that she developed herself, where we can see how land planning and development is related to all these planetary limits, and we need to consider them in the planification, such as climate change, deforestation and land use change, the loss of biodiversity, contamination and pollution to the atmosphere, the use of fresh water, acidification of the ocean, chemical contamination. So how they are all related to planning as well and have to be considered. Bueno, pues ¿de qué manera tenemos que actuar? Cuando estás planificando, lo primero que acudes es a la legislación aplicable. La legislación básica del suelo, la estatal, obliga a preservar de la transformación urbanística el suelo que no sea necesario. Entonces, obliga al planeamiento a justificar que efectivamente las necesidades de transformación se necesitan, valga la redundancia. Esto queda recogido en nuestra legislación en una serie de artículos. Entonces, el instrumento que determina cómo deben crecer los territorios, la capacidad residencial del territorio en Canarias, es el Plan Insular. Este plano es del Plan Insular de Ordenación de La Palma. Entonces, el Plan Insular estableció una metodología que obligaba a los planes de cada municipio a hacer una identificación exhaustiva de las parcelas vacantes en los suelos consolidados, en los suelos que estuvieran ya clasificados como urbanizables, o sea, aptos para transformarse, también la capacidad que cabía. También tenían que hacer un pronóstico de cuál iba a ser la evaluación de la población en los próximos años, y solo si se justificaba que el incremento que iba a tener de población no cabía en esos huecos, tanto en los huecos de los suelos urbanos consolidados como en los suelos ya clasificados como urbanizables, se podía clasificar nuevos suelos. Pues en 2011, cuando se aprobó definitivamente el Plan Insular, había un exceso de más del 50% de suelo disponible en la isla. Y como vimos anteriormente, la tendencia de los municipios es casi todos descendente, algunos incluso mucho más que esta comarca, que es una comarca pues bastante habitada. Y creo que nada más. So in Spain, all these legislations that we see here determine that the land available for planning cannot increase, and in order to change new land into urbanization, they have to prove that the land available already with urbanized, that is not being used, and all those areas around that are determined already as available for urbanization would be not enough to consolidate and hold the population and the expected population increase for the future. So there has to be a true justification of the need for that land to be modified in order to be permitted.
She was saying that in studies that they have been doing recently, they saw that actually there is a 50% of available land, so that there's been a decrease on the land use and there is land available for urbanization that is not being utilized. Bueno, entonces voy a centrarme ahora en las oportunidades que yo veo de desarrollar, digamos, de acoger en esa zona de la isla la mayor parte de usos, actividades, todo lo que, sobre todo la residencia y las actividades económicas. Están puestas en ese orden, pero ese orden es aleatorio, están por ese orden porque tenía que tener algún orden, pero no es que tengan unas cuestiones más importancia que otras. Una cosa que no he nombrado es el riesgo volcánico, pero bueno, todavía tenemos mucho que escribir y pensar, por eso no he querido. Es evidente que cuanto más al sur de la isla, parece que hay mayor actividad volcánica y también hay más riesgo, que sería otra razón añadida, pero que no, en principio no la he tenido en cuenta, desde luego no como oportunidad para ubicar a la población en esa zona. So she's saying we're going to focus on this area where she thinks most of the needed infrastructure, economic development, development of infrastructure for connectivity with ecology and for renewable energy, with providing all the services, like all can be located in this area. She said she listed in order, but it's not order of importance. It's different examples or uses for the land that she's going to highlight throughout the presentation. She said she didn't include the risk of volcanic activity at this stage. There is still, obviously, towards the south of the island, there is higher risk for being affected by volcanic activity. But at this stage, the studies are still not enough to be included today. Okay. Bueno, el primero es, esa zona puede convertirse en un potente polo de actividad económica, ya que cuenta con suelo suficiente y aptitud para ello. La conclusión es que, en cuanto que proyecto social, la ciudad nos reta no solo a vivir juntos, sino a compartir un destino común y a partir de ahí prosperar juntos. So in this area, it has strong potential for all economic development and service development. And she quoted this as a social project, the city, it doesn't only challenge us to live together, but also to share a common destiny and from there to prosper together. Esa foto es maravillosa, ¿eh? Muy bello. ¿Eh? This area is the whole esto. area that we've been looking at, this area here. Esta área, ¿verdad? Sí, Aquí. sí. Esta foto está tomada del Virigollo. El Virigollo está aquí, hacia el Vején, bueno, esta zona de aquí. The picture was Es lo que- taken from here. Lo blanco que estáis viendo es esto. That area, and it's the previous map. You saw that area highlighted in the previous slide. That so area. basically, near the volcano is where she sees is maximum economic growth. Yes, the volcano affected this area, and that would be a bit higher, like this area over here. So she sees them as maximum economic possibilities in that place. Pregunta si en esta zona que está tan cerca, por la zona afectada por el volcán, es donde ves más prosperidad económica, las posibilidades de prosperidad económica. Sí, digamos que ya hay 3 núcleos urbanos muy consolidados, que lo que tenemos es que hacerlos mejor dotados de todos los servicios, de espacios libres, de tal. Y en ellos hay suelo suficiente vacante, aquí se puede ver, bastante suelo vacante, pero bastante suelo vacante para acoger una población importante.
So yes, she's highlighting how she's explained us that there are 3 consolidated nucleus of population, these municipalities, and all of them have land available, urbanized land available to be developed, and that they just need develop like some infrastructures and services, but yeah, this is where she sees a very big potential for development. Bueno, está claro que este conjunto de estos 3 elementos, esta franja, si no está bien comunicado, no puede funcionar de manera integrada. Esta necesidad de interconexión puede ser una oportunidad para transitar hacia una movilidad baja en carbono, recuperando antiguos caminos, mejorando la red viaria, ejecutando la vía que está prevista entre el Paso y Los Llanos, y en general, pues eso, con el objetivo de interconectarlo, conseguir transitar hacia una movilidad mucho más baja en carbono. She's highlighting how with the development of these towns, the interconnectedness between them is highly important, but also how that presents an opportunity for developing a kind of mobility that is more sustainable, that is with low carbon impact, especially using the rural roads and older roads, for the use of sustainable transportation. Digamos que las actividades cotidianas, o sea, los servicios cotidianos, la plaza, el parque, las tiendas, el colegio, todo debe ser accesible a pie y en condiciones de seguridad. Sabemos que hay muchísimas ciudades que están trabajando en esta línea, pues muy conocidos son los casos de París, con la ciudad de 15 minutos, Barcelona con las supermanzanas y otras muchísimas ciudades, Copenhague, muchas ciudades del mundo. Entonces, con la dispersión que teníamos en un territorio como el nuestro, esto es una meta prácticamente imposible, pero ahora, al haber desaparecido todas estas viviendas, tenemos una oportunidad de revertir esto y poder conseguir aquí este objetivo de proximidad a los servicios. Sigue siendo difícil, pero no es imposible, y hay suelo y condiciones para ello. So one important point to consider is the proximity to essential services like supermarkets, shops, that everything should be accessible by foot. And she was saying that how before the dispersion of housing made it very hard for this to be achieved, but now with losing all this area and developing these municipalities gives a chance, an opportunity to implement this concept of making sure that essential services are accessible by walking distance. This land is private land or public? ¿Es público o privado ese suelo que está marcando las 3 manchas? Privado, todo es privado. La mayoría es privado. Todo tiene casi todo privado. Puede que las administraciones tengan algún terreno, pero casi todo es privado. The question was about the ownership of the land that she's highlighting, and it's all privately owned. It's mainly privately owned. Sí, el planeamiento, cuando decide qué usos tiene el suelo, si marca determinadas infraestructuras o tal, habilita para expropiar esos terrenos compensando económicamente, lógicamente. Yeah, if the suggestion of developing infrastructure in those lands is proposed, it's together with the planning for economic compensation of those landowners. So because most of the area that we are talking about the potential to be developed is all privately owned, not publicly owned by the governments. If from the governments they decide that which areas would be best to develop a certain infrastructure, then those people will have to be economically compensated, but it's included in the planning as well from the design. Bueno, todos somos dependientes, todas las personas. Son los niños, son los ancianos, pero lo podemos ser nosotros en cualquier momento, pero sobre todo lo somos porque somos seres sociales, necesitamos de los otros.
En el modo en que estamos viviendo ahora en La Palma con esta dispersión, la vejez recae sobre las personas mayores como una reclusión terrible. Lo mismo los niños. Siempre tienen que depender de que un miembro de la familia, normalmente una mujer, los lleve y los traiga pues a todas partes. Entonces, concentrar la población y adecuar los espacios públicos a las necesidades de las personas dependientes, pues es una oportunidad que tenemos en este momento y puede hacer posible incluso que la gestión pública sea más eficaz. So in this slide we have citizens and dependency, and how, as we said, like older population is more dependent, and also younger children. If in this system that is dispersed, they become very isolated and they become dependent on someone. She mentioned normally is a woman in the family or relative that drives this person back and forth to wherever they need to go, and how this opportunity to develop this new planning could integrate this accessibility for all ages so that they are fully independent to access public spaces. Bueno, hay muchos estudiosos del urbanismo, sobre todo Jane Jacobs, que no era arquitecta ni urbanista, pero imagino que conocerán su oposición a una autovía que se quería hacer al sur de Manhattan, y entonces empezó su activismo. Entonces, bueno, Jane Jacobs y muchos otros digamos que han dejado constancia de que las ciudades, cuanto más complejas y diversas y distintas y más posibilidades de encuentro propicien y más se utilicen en horarios diferentes, que hace que haya personas en el espacio público a todas horas, pues este tipo de ciudades son mucho más seguras, mucho más dinámicas y mucho más agradables. Cuando esto sucede, se generan nuevos sentimientos de comunidad de una manera muy fácil, y esto es especialmente oportuno para acoger a la población afectada por el volcán. So she started highlighting how Jane Jackson was a big activist against some urbanization proposals where they were trying to build like a huge roads, and she's been a defendant of this compacting the municipalities or the urban spaces, increasing complexity and having the diversification of uses. So if we have a very mixed, very diverse population living co-living in this area, especially if it's during different timings of the day, it increases security, it increases feelings of community, sense of belonging, which all have very positive impacts, and it will be a great opportunity to offer this to people that have been displaced and affected by the volcano. También muy relacionado con lo anterior, es una oportunidad de disminuir la enorme dependencia que hay ahora del vehículo privado en el Valle de Aridane. El esfuerzo físico que supone caminar a pie y recorrer distancias, no en el coche siempre, como sucede ahora, que te metes en el coche dentro de tu parcela y te vas, propicia encuentros con las otras personas, ayuda a conocer el entorno, mejora la salud. Todas las otras medidas también tenían una incidencia muy grande en la salud, sobre todo psíquica y física también. Y bueno, y esta posibilidad de conocer de manera más pausada el entorno que te rodea también es bueno para contrarrestar el efecto del desarraigo entre los afectados por el volcán. So
new opportunities appear when we have this more connectedness and we have accessibility by foot to places where we can walk to places instead of using the car. Of course, it has positive health impacts, but also socialization, of community engagement, also to being more in contact and appreciate more your surroundings and interact more with the place that you live when you walk more. And yes, she feels that this will be very important for people affected by the volcano that have been displaced to have these facilities. Bueno, también es otra oportunidad si concentramos los esfuerzos en esta zona de crear una infraestructura verde que digamos que tenga continuidad a lo largo de los 3 municipios. Determinar qué elementos pueden formar parte de esta infraestructura requiere un análisis sosegado, pero bueno, se hace. Hay que ver qué espacios públicos, qué elementos del entorno inmediato se pueden ir enlazando. Entonces, esto tiene muchísima, renaturalizar la ciudad, digamos que también propicia digamos, los servicios que nos prestan los ecosistemas entran dentro de la ciudad, la paz que generan los espacios verdes, la permeabilidad del suelo. Bueno, hay muchos aspectos relacionados que son positivos y que, aprovechando este esfuerzo que se va a hacer para realojar a la gente, pues se puede implementar y llevar a cabo. Y nuevamente, puesto que la población mayoritaria de los afectados procede del medio rural, esto es una medida bastante procedente. So she's highlighting how this development will bring also the opportunity to include a lot more green infrastructure and to design green urban spaces, but that they are connected and ensure that there is connectivity with the surrounding ecology, but also between the towns, and how this will bring inside the cities these ecosystem services that nature provides. And it is especially important when we are consider accommodating people that were displaced by the volcano, because there were people used to live in rural environments and in contact with nature. So it will be very important to include these green spaces in the municipalities. Finalmente, no menos importante, es una oportunidad para la transición energética. La zona del Valle de Aridane tiene una radiación solar altísima, no tiene mucho viento, pero sí tiene sol y tiene también, sin explotar o sin conocer su potencial, la geotermia. Entonces, es una oportunidad para transitar hacia unos barrios que sean energéticamente eficientes, unas nuevas construcciones que tengan en cuenta los principios de la arquitectura bioclimática y utilizar en la construcción, en la medida de lo posible, materiales abundantes y cercanos como es la piedra, entre otras cuestiones. So this development will allow also to facilitate the transition to renewable energy, especially in this Ariane Valley that we've been looking at. Sun is abundant, as well as possibility for geothermic energy generation, and it brings the opportunity to develop this new housing that includes renewable energy, but also that is built with materials that local precedents, such as those offered by the volcanic activity, and that they also keep in mind these more energetically efficient buildings. Bueno, nada más. Voy a terminar con el último párrafo de un libro que se llama La ciudad feliz, no sé si lo conocerán, de un arquitecto canadiense, se llama Charles Montgomery, se publicó en España este año
Y dice, la ciudad feliz la construimos al decidir cómo y dónde queremos vivir, al mudarnos un poco más cerca de los demás, al movernos un poco más lentos, al superar nuestros miedos a la ciudad y a los demás. Muchas gracias. Yes, of course. This is the cause of a book, and it says the happy city. The happy city, it's built when we decide how and where we want to live, when we move a bit closer to others, when we move a bit slower, and when we overcome our fears to the city and to everyone else.